oyentes del CIE Radio. Qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana. ¿Quién es Patricia Caro? ¿Qué hacía usted allí en la Plaza de Bolívar? ¿Por qué llegó allí y por qué esa bandera de Colombia en sus hombros, Patricia? Bueno, Patricia Caro es una mujer boyacense, de origen boyacense, que por un milagro de Dios, por una madre que hace 50 años decidió decirle sí a la vida, nació en una condición donde mi madre tenía 45 años, tenía 9 hijos, le dijeron aborte porque usted ya tiene 9 hijos, está en una condición de salud crítica, lo más probable es que muera en el momento del parto. Y adicionalmente, también lo más probable es que su hijo venga con síndrome de Down y con malformaciones, y que si no muere al nacer, va a causar su muerte. Entonces le decían la presión, ¿no? ¿Qué prefiere? Que sus hijos tengan mamá o usted un hijo más? ¿Qué les hace más falta? ¿Un hijo más a ustedes cuando ya tienen 9 o una mamá a sus 9 hijos? Y entonces, bueno, mi madre y mi padre decidieron por la vida. También soy cristiana. eh, mi libro de vida es la Biblia. Y de acuerdo con eso, soy defensora de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Eso básicamente, soy ingeniera industrial, he trabajado en el mundo secular, pero también desde hace 21 años estoy trabajando completamente en transformación de la sociedad desde la ayuda social, desde la ayuda, entregar la palabra de Dios con la ayuda también práctica, desde comida, eh, eh, acompañamiento en casos de crisis, diferentes tipos de ayuda social, porque la ayuda social se tiene que hacer en diferentes cosas. Y esa es Patricia Caro, es una mujer que quiere ayudar, nunca ha estado en política, pero quiere ayudar ahora desde la política también a transformar nuestra nación, porque me duele lo que está sucediendo. Patricia Caro, Patricia, ¿qué sentimiento, le preguntaba yo ayer, se llevó usted allí precisamente en la Plaza Bolívar? ¿Qué recoge usted de lo que ha sido este llamado precisamente hacia la comunidad colombiana? ¿Cómo se sintió? Y al cerrar la tarde, ¿cómo queda su corazón? ¿Cómo queda su vida? Pues yo tenía una mezcla de sentimientos porque yo llegué a la Plaza de Bolívar con un dolor muy, muy profundo, y he tenido un dolor muy profundo desde la sentencia de la Corte Constitucional, ese dolor de luto por nuestra nación, por el genocidio de niños no nacidos. Pero por el otro lado, al ver la cantidad de gente que nos reunimos en la Plaza de Bolívar, cómo la gente, a pesar de que en un momento llovió, igual siguió ahí, todos orando en un mismo espíritu para que esta sentencia fuera revocada, fue algo muy lindo. Yo creo que tristemente a veces el dolor nos une, ¿no? Nos une más que la alegría. Y ver un pueblo unido, un pueblo colombiano, no, porque eso no sucedió solo en Bogotá, sino también en otras ciudades, no solo capitales, sino también en pueblos pequeñitos, en todas partes sucedió. Entonces, es algo muy lindo ver un país que en general es un clamor de país, que está en pro a la vida y no al aborto. Es algo muy lindo. Algo que todavía, un sin sabor que todavía tengo, es los medios de comunicación. Ver que los medios de comunicación, los más grandes, los más representativos, no hubo cobertura. Algunos están diciendo solo 1.000 personas salieron a la Plaza de Bolívar, lo cual, pues tú estuviste ahí, no es cierto, fueron mucho más de 1.000 personas, habían ríos de personas. Pero bueno, yo creo que las imágenes, la data nos dará la razón. Somos un país pro vida. Patricia Caro, estaba allí, levantaba su voz, su testimonio de vida muy fuerte, John Didier, compañeros, don Eliezer, y también encontramos varias personas. Ya he invitado también a esta mesa de trabajo al representante Carlos Eduardo Acosta para que hablemos precisamente sobre este tema. Patricia Caro, hoy tiene también una aspiración política para este proceso 2022 donde se necesita reforzar ese Congreso de la República y tener más voces pro vida allí, Patricia.
Sí, señor. El Congreso de la República, hay personas que no saben, pero tanto la Cámara de Representantes como el Senado, allí es donde se hacen las leyes, donde se modifican, donde se hace control político. De hecho, el Congreso es el que nombra la Corte Constitucional. Y hoy vemos una cantidad de leyes, una cantidad de personas en ciertos entes de la sociedad que han sido nombrados por el Congreso de la República, que no tienen un ADN de temor de Dios, un ADN de cuidado del Estado desde un punto de vista bíblico. Entonces, hay que tener mucho cuidado con quienes ponemos en el Congreso de la República. Por eso, me lanzo al Congreso de la República, a la Cámara de Representantes, por el León, por el partido de Colombia Justa Libres, el León, el número 103, por Bogotá. Pues Patricia, qué maravilloso tener mujeres con esa entrega, con esa entereza, con esa disposición. Y quiero que se quede aquí un ratico porque vamos a hablar también con un gran amigo como es el médico Carlos Eduardo Acosta en esta mañana de información del CIA, Sistema Informativo Auténtica. Me Claro tienen que sí. cansado que mezclen Gracias. política con religión. A mí sí no me incomoda. Fueron esos principios, esos valores y esos modelos los que edificaron grandes naciones en el occidente. En Colombia ya hay alguien que los defiende y yo voy a votar por él. Al Senado marca el 10 y el León de Colombia Justa Libres, Carlos Acosta, con sentido común. Publicidad política pagada. Pues ahí está, a esta hora saludamos también al médico y representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta. Médico, muy buenos días, bienvenido al CIA, Sistema Informativo Auténtica. Está con nosotros en la mesa de trabajo también Patricia Caro, que es candidata a la Cámara por el Partido Colombia Justa Libres. Y pues hoy la noticia para Carlos Hernández tiene que ver con la gran concentración del día de ayer, no solamente en Bogotá, sino en otras ciudades del país. Médico, muy buenos días, bienvenido al CIA. Carlos, muy buenos días, un gusto estar con ustedes y por supuesto un saludo y un abrazo grandísimo a Patricia, a todos allá en el equipo de CIA Radio y por supuesto a los oyentes. Claro que sí. Pues John Didier, aquí tenemos dos voces, dos personajes en esta mañana de información. Patricia Caro, ya la escuchó usted, su testimonio de vida, un testimonio de vida que le llena a uno el corazón. Y está el representante de la Cámara, Carlos Eduardo Costa. John Didier. Gracias, Carlos. Pues muy buenos días para los invitados que tenemos a esta hora aquí en el Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Pues las movilizaciones fueron importantes, realmente se vio la presencia de los colombianos que rechazan este tipo de sentencias y este comportamiento de la Corte Constitucional y como lo señala Patricia Caro, pues será el Congreso de la República o es la instancia llamada a marcar de pronto el camino, a tratar de revisar el asunto. Hablábamos en días pasados con el médico Carlos Acosta, porque ¿qué más hacemos? Aparte de que no nos gusta el fallo, pues lo consideramos que no se ajusta a lo que debería de ocurrir, hay algo más por hacer. Ya se ha radicado Patricia y Carlos Acosta, y porque aquí lo importante es qué hay por hacer. Se ha radicado una solicitud de un referendo por parte de dos líderes cristianas de Visión Carismática, de Sara Castellanos, está aspirando ahora al Senado, y también de Clara Lucía Sandoval, es concejal de Bogotá y que aspira a la Cámara de Representantes, un referéndum. Pero algunos expertos dicen que no, que ese no es el camino, que por ahí no podría hacerse mayor cosa. ¿Qué piensa Patricia Caro en ese sentido, de esa propuesta de referendo? Porque con la movilización, listo, ya se sentó la voz de protesta, ya el país vio si fue significativo. A la niña Luisa Polo de Caracol Televisión hay que mandarla a camina porque no sabe contar, dijo que apenas había 1.000 personas y eso estaba con más de 1.000 personas, 3.000, 4.000 personas, luego seguramente no alcanzó a ver la plaza llena, pero eso ya es otra cosa. ¿Qué piensa de esta propuesta de referendo que se está haciendo desde algún sector de Provida y de una iglesia importante y significativa como Misión Carismática? Claro que sí, ese es uno de los caminos, pero hay que en este momento mirar cuál es el camino objetivo a seguir, porque de hecho este no es el primer referendo de levantamiento de firmas que están haciendo, hay otros que han sido registrados. Y cuando yo creo que el país tenemos que estar unidos, cuando digamos vamos a hacer un referendo, tenemos que organizarnos para que este levantamiento de firmas de referendo sea real, porque este primer levantamiento de firmas son de 300.000 firmas que relativamente levantarlas es fácil,
pero ya cuando vamos a un referendo y para que sea algo que refleja el país y que no se nos vaya a ir por la borda, tenemos que estar muy bien organizados. Entonces yo creo que esto no es de salir en este momento y a ver quién registra primero algo para hacer, sino organizadamente los jurídicos. Tenemos que, pues yo no soy jurídica, pero sí hay algunos abogados en diferentes estancias que están trabajando para ver cuál es el mejor camino a seguir para tomar pasos firmes, porque esto no se trata solo de emoción y de pasión, sino también pues de seguir lo que la ley dice para que este terrible veredicto de la Corte Constitucional sea tumbado. Y eso no es solo vamos a hacer las firmas y ya. Entonces, están haciendo todos los estudios para que comunidad, no solo la comunidad cristiana, sino la comunidad cristiana, la católica, los de diferentes sectores, nos unamos por la vida sin importar desde qué, o sea, todos estamos en la esquina, que es en la esquina pro vida. Entonces hay que tomar pasos firmes desde la legalidad, pero también teniendo en cuenta cuál es el camino más seguro. Entonces se me hizo muy linda la iniciativa de ellas, pero hay que hacer unos pasos antes. Correcto. ¿Y qué piensa el médico Carlos Eduardo Acosta de esta posibilidad, de este referendo que ya se ha registrado, incluso se ha logrado inscribir en Registraduría Nacional? John Didier, gracias. Pues muy buena pregunta y a ese propósito, a ese respecto, varias reflexiones. La primera, estoy totalmente de acuerdo con Patricia, este no es un tema electoral, este es un tema de fondo incluso sobre el modelo republicano, porque lo que estamos viendo, por lo menos lo que nos anuncian en ese comunicado de prensa a la Corte, pues estamos esperando a ver la sentencia en el fallo, pues es un fallo que no es constitucional, sino constituyente, nos están cambiando la Constitución, entonces eso es muy importante. Sobre el referendo, creo que si bien es importante preguntarle a la gente, tenemos que saber qué es lo que le vamos a preguntar, y eso es muy importante, porque recuerde que no podemos tratar de poner en la Constitución lo que ya está, y nosotros no podemos ceder esos espacios. Nuestra Constitución es pro vida, el bloque constitucional reconoce la vida desde la gestación, desde la fecundación. Entonces es muy importante que entendamos que tanto nuestro ordenamiento jurídico, nuestra Constitución, como el Código Penal colombiano que reconoce el aborto como delito, ya están así. Por eso se han presentado más de 12 iniciativas en el Congreso y todas las hemos negado, porque la Constitución y la ley de Colombia es pro vida. Entonces yo creo que una pregunta sería si puede la Corte tomarse esas atribuciones legislativas pasando por encima del Congreso. Esa podría ser una pregunta y yo creo que ahí ya estamos más médico, hablando de una reforma jurídica. Ese es un buen debate, fíjese que ese es un buen debate y así lo hemos planteado, recuerdo en varias oportunidades aquí, y es que ¿puede o no la Corte Constitucional hacer lo que está haciendo? Si no puede, lo está haciendo, entonces algo hay que hacer. ¿Cuál sería entonces el punto? Pues una reforma a la justicia, y ahí es que tenemos que por eso sentarnos. Ellos no se han dejado reformar. Mucha calma. Pero es que este es un tema, John Didier, de fondo. Mire, el modelo republicano parte de un principio. El poder se somete a la ley y no la ley al poder, y Colombia tiene división de poderes. Cuando un poder se toma ciertas atribuciones, pues por eso ayer la gente en la Plaza de Bolívar que estaba gritando, renuncien porque 5 personas se están extralimitando en sus funciones. Y yo creo que ese es el sentimiento que tenemos muchos en Colombia. Vemos una corte que cada día toma unas atribuciones que no le da la Constitución y creo que a eso hay que revisarlo y ahí sí se tiene que manifestar el pueblo colombiano. El primer referendo, John Didier, que vamos a tener es el 13 de marzo. Yo le pido a los colombianos que votemos con propósito, que elijamos personas responsables, pro vida en el Congreso de la República, porque ese Congreso es el que va a tener que elegir también los magistrados que vienen. Entonces, se trata también de evaluar las personas, de que conozcamos quiénes son los magistrados que se creen por encima de la Constitución y de la ley colombiana y que estudiemos cuáles son las medidas que tenemos que hacer para garantizar el orden republicano en nuestro país, que es muy importante. Carlos. John Didier, una cosa que decían las abortistas el otro día
en una marcha decían, la Corte Constitucional ha tenido que hacer esto porque los congresistas no lo han querido hacer. Y una de las abortistas, que es una candidata a la Cámara por Bogotá, decía, yo voy a promover desde el Congreso todas estas leyes para que la Corte Constitucional no tenga que tomar medidas. Entonces, ahí es en donde lo que dice Carlos Eduardo es fundamental. O sea, por un lado la Constitución y por otro lado la reforma a la justicia. Si si tenemos una reforma a la justicia que no permite y que delimita y que cuida que estas extralimitaciones no se tomen, o también por el otro lado tenemos un Congreso que cuida y hace también el control político que debe hacer para que no se usen estas extralimitaciones, es otra cosa. Sí. Bueno, permítame, Patricia Caro y médico Carlos Acosta, vamos con Eliezer Ortiz. Yo me voy a desconectar porque tengo unos compromisos aquí en Al Día Noticias, pero vamos con Eliezer Ortiz, quien tiene también preguntas para nuestros invitados. Eliezer. Muy amable, John Didier, pues dándole el saludo a Patricia Caro y al doctor Carlos Guevara. Doctor Carlos Guevara, se habla de reforma a la justicia por parte de ustedes. Para información de todos los seguidores del Sistema Informativo de las Américas, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debe de hacer el Congreso para que se presente una reforma, aunque es muy difícil, pero bueno, intentarlo de nuevo a ver qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debe hacer el Congreso? Eliezer, primero un saludo muy especial, es Carlos Eduardo Acosta, con quien habla, no con el senador Guevara. Carlos Eduardo Acosta. Sí, perdón. Pero mire, se han pasado varias iniciativas de reforma a la justicia, eso es cierto, y en el Congreso se han ido discutiendo, no han logrado pasar, por eso creo que de pronto a través de un referendo donde el pueblo, donde el constituyente primario pueda decidir sobre cuál es el modelo, cómo podemos ponerle límites a las cortes, cómo podemos establecer ese modelo republicano donde de verdad los poderes se sometan a la ley, al ordenamiento jurídico, va a ser muy importante. Por eso esto no es de salir a las carreras a presentar referendos y hacer preguntas, sino de estudiar bien el tema y de hacer una pregunta que corresponda a la realidad del momento para que los colombianos puedan decidir. Pero eso hay que estudiarlo, eso hay que revisarlo muy bien y hay que hacer un gran acuerdo nacional, porque la gente está indignada. Cuando uno habla con la gente en las calles, está indignada y se siente de cierta manera abusada por unos magistrados que toman decisiones en base a sus gustos, a sus ideologías, a sus preferencias, pero sin respetar y reconocer el ordenamiento jurídico nuestro, que es muy claro, eso no requiere ninguna interpretación. Mire, el Pacto de Costa Rica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, reconocen la protección de la vida como un derecho fundamental desde la concepción. Entonces, estamos ante una claridad total y hay que por eso revisar muy bien cuál es el tipo de pregunta que vamos a hacer en un referendo o en una consulta popular. Claro, doctora Acosta. Patricia Caro ha dado un testimonio bien interesante e importante y viene adelantando en el transcurso de la vida un trabajo social muy bueno de llegar al Congreso de la República, de qué manera va a presentar las propuestas o mejor las ideas para que se cristalicen allí en el Congreso de la República, es decir, los proyectos de ley para ver de qué manera podemos sacar adelante nuestra sociedad. Hola Eliezer, ¿cómo estás? Gracias. Pues Eliezer, primero que todo, ahora que estamos hablando de ser pro vida, hay un grupo muy especial que nos carga. Cuando yo hablo nos es porque yo creo que no soy un llanero sanitario, sino que esto es trabajo de grupo. Nos carga y nos preocupa y es la tercera edad. Hemos trabajado, hemos visto, hemos investigado sobre la tercera edad. Hay un instituto que protege a los niños, a los adolescentes, lo cual es excelente. Hay un instituto de protección de animales,
pero no hay un instituto de protección para el bienestar y el cuidado de nuestro adulto mayor. Entonces, esta es una de las iniciativas que tenemos, que creemos que es fundamental porque hay un gran porcentaje de adulto mayor que está siendo abusado, y que no solo está siendo abusado, sino que adicionalmente no tiene un doliente en el Estado a dónde va a ir y decir, me está sucediendo eso, y que también vele por su bienestar. Entonces, esa es una de las iniciativas. La otra iniciativa es cuidar a nuestros emprendedores. Y en esta parte de los emprendedores, hemos visto que hay algunas leyes de emprendimiento que claro que están ahí, pero no se han implementado. Y en ese orden de ideas hay mucho emprendedor, especialmente emprendedor pequeño o emprendedor de la línea de venta directa, que no están protegidos, no cuentan con ninguna protección de parte del Estado, y en cambio sí están con unas leyes que solo les amarran a un sistema impositivo, sí, de impuestos, de legalidad de trámites, pero no de ayuda desde el Estado. Y la tercera parte es la parte de educación. Yo llevo 9 años trabajando en educación superior acá en Colombia, y creemos que la educación es importante, y nos hemos dado cuenta de la importancia de la educación acá en Colombia, y especialmente ahorita en la pandemia hubo algo que nos llamó mucho la atención, y es la calidad de la educación está directamente relacionada con las tecnologías de la información. En la parte rural, las tecnologías de la información tienen solo una cobertura del 23%. En las principales ciudades dicen que un 52%. Hay que ampliar eso para que nuestros estudiantes tengan calidad en la educación. Y en la parte de educación también hay que trabajar en las modalidades de educación. Acá hemos estado muy cerrados en algunas modalidades de educación. La parte de escuela en casa no ha sido reglamentada en Colombia, y es algo que hay que hacerlo. Es una necesidad imperante. Sí, ha ido creciendo esta comunidad impresionante acá en Colombia, pero se ven en la necesidad de buscar escuelas tradicionales para poder oficializar los grados de sus hijos. También hay otras modalidades como la parte virtual, la parte remota, modalidades remota, virtual, que son diferentes y que no se han reglamentado acá en Colombia, porque acá vemos muy solo virtual, presencial o a distancia, pero el remoto ha tomado mucha fuerza, y es una modalidad que yo creo que tenemos que explorar cómo se puede reglamentar, especialmente para que ciertas personas que estudian, que trabajan, que están en los campos, madres cabeza de hogar, puedan también acceder a una educación intermedia, de educación superior, y puedan terminar sus estudios educativos. Aún los emprendedores también, que quieren tener cierta educación, si no tienen estos medios, estas modalidades alternativas de educación, no pueden acceder a ella. Entonces hay mucho que trabajar también en la parte educativa. Pues don Carlos Hernández, seguiremos pendiente de esta interesante noticia importante para todo el país. Las 7 de la mañana, 36 minutos, Carlos. Oh, Eliezer, definitivamente creo que nosotros que somos Provida debemos y estamos obligados, doctor Carlos Eduardo Acosta, Patricia, a ser la voz precisamente y a replicar 10.000 veces que Colombia se manifestó, que Colombia hizo presencia y que Colombia quiere tener una sociedad diferente. Médico, con los buenos días y agradeciéndole de verdad esa deferencia con los micrófonos, decía, ¿cómo ve a la candidata a Cámara de Colombia Justa Libres, médico? Pues como siempre, muy bien. Patricia no solo es una gran amiga, sino una excelente profesional, y yo espero que tengamos una gran bancada en el Congreso de la República. Necesitamos, yo le pido al señor que tengamos por lo menos un representante nuestro en cada comisión del Congreso, porque a mí me ha tocado solito en la Cámara y es muy difícil, pero yo creo que vienen refuerzos, y vienen refuerzos con las mejores capacidades, no solamente profesionales, sino humanas. Entonces, de verdad, Patricia, qué gusto escucharte. Y bueno, yo me siento muy orgulloso de todos nuestros candidatos, y porque somos un gran equipo defensor de la vida, defensor de las libertades individuales, de la libertad económica, y que quiere lo mejor para este país, que nos duele en el corazón, que lo amamos con toda nuestra alma,
y que queremos que el Señor sea también el Señor de Colombia y nos ayude a superar tantas dificultades que tenemos en muchos campos. Patricia Caro, ¿cómo hay que marcar este 13 de marzo para elegir una mujer de fe, una mujer de principios y una mujer de testimonio en el Congreso de la República? Gracias, claro que sí. Piden el tarjetón a la Cámara de Representantes por Bogotá, marcan el león, que es Colombia Justa Libres, la coalición del León y Mira, y el número 103. Muchas gracias, Patricia Caro, un abrazo, mil bendiciones, siga con esa bandera en sus hombros y claro que sí, cuente con los micrófonos del CIA, Sistema Informativo Auténtica, Al Día Noticia, la cadena radial auténtica de Colombia. Médico Carlos Eduardo, gracias. Gracias, Patricia, mil bendiciones para usted y para ese gran trabajo que viene adelantando. Médico Carlos Eduardo Acosta, muchas gracias por atendernos y como siempre, de frente, defendiendo la familia, los principios, los valores, la vida y decirle no al aborto, sí a la vida, representante. Así es, Carlos, de verdad que esta es una causa de vida, no un tema electoral y en eso estamos comprometidos desde siempre, como activista, como médico y ahora como congresista, por supuesto, todavía aún más porque tenemos que levantar esa voz en todos los lugares donde el Señor lo permita y defender una causa que es la causa justa, que es la verdadera causa que tiene que movernos el corazón, defender a quienes no tienen voz y sobre todo que todos los seres humanos en Colombia tengamos los mismos derechos. Dos grandes voces, dos grandes invitados en esta mañana del CIA, Sistema Informativo Auténtica, para decirle sí a la vida, no al aborto. El médico y representante de la Cámara por Bogotá, Carlos Eduardo Acosta. Recuerde usted, hay que ponerse la 10, hay que marcar el 10 para elegir un gran senador como es Carlos Eduardo Acosta. Y ahí está, 113, ¿no, Patricia? Patricia Caro. 103. Cámara por Bogotá de la 103 de la coalición de León y Partido Político Mira. 103 Cámara por Bogotá. El 10, recuerde usted de Patricia, no le va a olvidar, tiene que marcar el 10 ahí con Carlos Eduardo Acosta. Un gran amigo también, que lo quiero mucho. Un gran abrazo, Carlos Eduardo. Bendiciones para ustedes dos. Bendiciones. Hasta luego. Dios los bendiga. CIA. Somos el CIA, Sistema Informativo Auténtico. Todos los conceptos en el Sistema Informativo Auténtica.